Hola, soy Indira Suero. Tras más de 20 años de discusión, la semana termina con un proyecto de Código Penal aprobado por el Congreso y a la espera ahora de que el presidente Luis Abinader revise esta pieza y decida si promulgará una ley o si observará y devolverá este proyecto de nuevo al Congreso. Bueno, y quien no la tiene muy fácil en estos momentos es el presidente Luis Abinader, porque él tendrá que decidir si aprueba una ley que excluye las tres causales del aborto o si observa esta pieza legislativa enviada por los congresistas durante esta semana. Hay que remontarnos un poco más atrás, a 2019, por ejemplo, cuando Luis Abinader estaba en plena campaña electoral para las elecciones de 2020 y en su momento él se manifestó a favor de las tres causales del aborto. Estas son cuando la vida y salud de la madre estén en peligro, cuando el embarazo sea el resultado de una violación o incesto y se cuente con el consentimiento informado de la víctima embarazada, y cuando la condición de salud del feto sea incompatible con la vida. Son tres circunstancias que eximen de responsabilidad penal al personal de salud del centro médico y también a la mujer que tenga que recurrir a un aborto. Ahora bien, sabemos ya que en su momento el presidente Luis Abinader se manifestó a favor de estas tres causales, pero las cosas han cambiado bastante desde 2019 hasta 2025. Hemos visto cómo él ha retrocedido en ciertas posiciones que tuvo en el pasado. Pero habría que tomar en cuenta el precio político de la decisión del presidente Luis Abinader observar esta pieza. Recordemos que el Partido Revolucionario Moderno es un partido que se caracteriza por las diferencias que tienen a lo interno y el peso también que tienen esas diferencias. Entonces, ya de camino a unas elecciones en 2028, no necesariamente sería una decisión estratégicamente inteligente o una decisión estratégica el hecho de que el presidente Luis Abinader cause diferencias a lo interno del partido. Hay que recordar también que el Congreso Nacional, que aparentemente se puso en una para aprobar este Código Penal, está compuesto en su mayoría por representantes del PRM, del Partido Revolucionario Moderno. Y eso, por supuesto, que marca en cierta medida una posición de cuáles son los pensamientos que tienen los legisladores del PRM en torno al Código Penal. Este código posee varios elementos positivos que podríamos destacar, entre ellos la introducción de más de 70 delitos nuevos como terrorismo, acoso cibernético, ciberdelitos, engaño digital, el uso de sustancias nocivas y la explotación sexual infantil. Por igual, el artículo que trata sobre delitos contra menores, la tortura y actos de barbarie, la violación incestuosa, también la acumulación de penas y el tope máximo, y por igual la responsabilidad penal de personas jurídicas. Hay otros aspectos como principios modernos de justicia penal y modelos de cumplimiento alternativo como semilibertad, cumplimiento penal los fines de semana o durante la noche. Está también una atención especial a delitos sexuales, la protección reforzada para víctimas, por ejemplo, para niñas, mujeres y personas vulnerables. Hay protocolos judiciales que se ven más efectivos y así esos elementos hacen que en cierta medida haya un apoyo de parte de sectores de la población que en otras ocasiones no necesariamente se manifestaban a favor de las propuestas de código penal. Este código posee varios elementos positivos que podríamos destacar, entre ellos la introducción de más de 70 delitos nuevos como terrorismo, acoso cibernético, ciberdelitos, engaño digital, el uso de sustancias nocivas y la explotación sexual infantil. Por igual, el artículo que trata sobre delitos contra menores, la tortura y actos de barbarie, la violación incestuosa, también la acumulación de penas y el tope máximo, y por igual la responsabilidad penal de personas jurídicas. Hay otros aspectos como principios modernos de justicia penal y modelos de cumplimiento alternativo como semilibertad. Pero si examinamos muy de cerca este código penal, podríamos pensar que estamos dando un paso para adelante y dos pasos para atrás.
Son 177 páginas que tiene este proyecto de Código Penal. Yo las tengo aquí en mi computadora y quisiera que ustedes me acompañaran a analizar esos artículos que a mi juicio y también el de algunas organizaciones son modificables o podrían mejorar o excluirse por completo. Empecemos con el artículo que trata sobre el aborto, sobre todo porque es uno de los temas, si no el tema más debatido a nivel de opinión pública. A partir del artículo 106, en esta pieza se trata el tema del aborto. Hay un eximiente y es el artículo 111 que dice que la interrupción del embarazo practicado por personal de la salud especializado no será sancionada si, para salvar la vida de la madre, del feto o ambos en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho. En cierto modo te ponen esta eximiente, pero se obvian esas peticiones hechas por organizaciones de la sociedad civil e incluso por varias encuestas que reflejan que hay una cantidad de mujeres aquí en República Dominicana que en efecto están a favor de que se implementen las tres causales en el Código Penal. Hay que recordar también que que es el hecho de que se eh, excluyan estas peticiones representa un atentado también a los derechos reproductivos de las mujeres y sobre todo de las mujeres aquí en República Dominicana que son pobres, que tienen escasos recursos, que no tienen ese acceso a centros de salud especializados como mujeres de otras clases sociales. Entonces, hay hay un tanto de retroceso en este tema del aborto todavía en el Código Penal. Está también el artículo 13 que habla sobre la exención de responsabilidad penal para entidades públicas y religiosas. Y este también es un artículo bastante delicado que tendríamos nosotros que observar porque prácticamente abre la puerta a la evasión de responsabilidades penales de parte de este tipo de instituciones. Por ejemplo, lo que refiere aquí este artículo es que están exentos de responsabilidad penal el Estado Dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, los ayuntamientos, distritos municipales, las juntas de distritos municipales y una serie de órganos de lo estatal. Dice que no estarán regidos por las disposiciones que preceden relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. También en esa misma sección se habla, por ejemplo, sobre las iglesias, los sacerdotes, los pastores y los líderes o autoridades religiosas. Dicen que estos comprometerán su responsabilidad penal cuando cometan una infracción en supuesta o real representación de la iglesia. En tales casos, refiere esta pieza, la responsabilidad penal es individual y recaerá sobre el infractor, o sea que aparta completamente a la institución como tal. Hay otro artículo y es el relacionado a la violación que también tendríamos que examinar muy de cerca y aquí se refiere el artículo 135 que la violación constituye todo acto de penetración sexual de cualquier naturaleza que sea o si se realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto y esto cometido contra una persona mediante violencia. Aquí prácticamente hacen una exclusión de actos sexuales no consentidos por ausencia de penetración y eso es sumamente delicado, sumamente grave porque por igual deja la puerta abierta a que personas que cometan este tipo de hechos puedan incluso salir libres si la justicia no es clara con respecto a estas penas. Sí hay que destacar algo positivo que no estaba en versiones anteriores y era la actividad sexual no consentida en relación de pareja. Ahora se iguala la pena máxima a otros tipos de violaciones. En este caso sería pena de 10 a 20 años de prisión mayor y multa de 20 a 30 salarios mínimos del sector público. Esto es un avance. Otro punto a observar también sería el relacionado al acoso sexual. Por ejemplo, el artículo 145 aquí indica que quien vigile, persiga, hostigue o asedie a una persona para llevar a cabo actos de connotación sexual será sancionado con 1 a 2 años de prisión menor y
una serie de multas de 3 a 6 salarios mínimos del sector público, etcétera. Hay también otra serie de especificaciones que se realizan aquí en cuanto al tema del acoso, pero yo diría que podían ser los legisladores un poco más fuertes con relación a la criminalización del acoso sexual y también incluso del acoso digital, que por igual es algo que se incluye en este código. La discriminación también es otro aspecto a observar en este Código Penal propuesto por los legisladores de nuestro Congreso Nacional. Y lo digo porque aquí se excluye, y no es la primera vez que se menciona esta falta, se excluye la discriminación sexual por orientación sexual. Se deja como que muy ambiguo esa posible interpretación en cuanto a la orientación sexual. Por ejemplo, dice aquí que constituye discriminación el hecho de incurrir en cualquier trato desigual o vejatorio contra una persona física por razones de su sexo, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal, y cualquier otra forma de discriminación basada en características o condiciones inherentes a la persona. Está igual muy ambiguo. Si bien se expande en cierto modo lo que constituye la discriminación, lo veo también un tanto ambiguo. Y sobre todo, no estoy de acuerdo, para nada estoy de acuerdo con esta parte que dice el párrafo 3, que refiere: no habrá discriminación cuando el prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia o motivos religiosos. Eso prácticamente te deja a ti también la puerta abierta a muchísimas malinterpretaciones y por igual a que ciertas personas digan: no, yo no estoy discriminando, lo que pasa es que esto es un motivo religioso que yo tengo, mi religión no permite tal cosa, pero al final es discriminación. Y bueno, si vamos a analizar ya a modo de reflexión final lo que significa este código y lo que podríamos esperar en los próximos días, yo diría que siempre cuando se hable de código penal, no importa el país que sea, habrá posiciones muy marcadas en contra y posiciones muy marcadas a favor. No podemos obviar que hay una necesidad real, muy real, de tener un código moderno, un código que esté a la hechura de la sociedad dominicana, que contemple las realidades dominicanas, pero que también contemple los cambios que ha habido en la sociedad desde la implementación del Código Penal aquí en República Dominicana, un código, una pieza más bien que está basada en las leyes napoleónicas, que quedó obsoleta en cuanto a muchísimos artículos. Y cada día que pasa, por ejemplo, que vemos los feminicidios, que vemos tragedias, por ejemplo, como la del Jet Set, u otro tipo de tragedias aquí en nuestro país, siempre sale a colación el tema de necesitamos penas más duras, necesitamos un código que sea más claro, un código que vaya más acorde a lo que necesita la sociedad hoy en día. Eso está muy claro y es muy necesario, pero apartando el aspecto de las tres causales, que se ha utilizado mucho para decir, bueno, no ha avanzado por el tema de las tres causales. Apartando eso, yo diría que hay aspectos que hay que observar. Yo lo hago como periodista, no soy una experta en leyes, y estos son algunos de los artículos que a mi juicio habría que observar o habría que modificar, pero yo estoy segurísima de que hay otros artículos y otros párrafos que habría que reelaborar o eliminar, y ahí pueden ayudarme quienes vean este video y sean expertos en la materia legal. Y tomando en cuenta el aspecto de las tres causales, me preocupa mucho que se excluyan las tres causales, o al menos las causales, porque hay una eximiente, hay que hacer la aclaración. Pero me preocupa que se dejen de lado esas causales que tendrían un impacto en las mujeres en nuestro país, sobre todo porque el hecho de que se prometa que se conocería en una pieza aparte todo lo relacionado al aborto y demás, las tres causales sobre todo,
es como una promesa que queda ahí en el aire y que no se hace real en ningún momento. Y mientras tanto tenemos altos índices de embarazo, por ejemplo, adolescente. También tenemos a mujeres que presentan condiciones y que no pueden acceder a, al aborto, que obviamente también hay que pensar que no necesariamente toda la mujer quiere hacerse un aborto, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces hay mucho en juego con este tema del Código Penal, y siempre habrán posiciones encontradas. Queda en manos del presidente Luis Abinader. Yo me atrevo a decir que el presidente Abinader observará este Código Penal, eh, y entonces, si eso pasa, habría que ver cuál sería el camino de ahora en adelante. Podría sorprendernos a muchos y en efecto promulgar la ley de Código Penal con sus modificaciones. También ahí habría que ver en qué paran estas observaciones que yo les acabo de hacer y otras que surjan en el camino. Así que esperemos a ver qué pasa en estos días y esperemos también alcanzar el Código Penal que nos permita tener una democracia real y sobre todo que tenga como fundamento a las personas. Y así termina este video. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir, comentar. Déjenme ver cuáles son sus posiciones en torno a este tema. Recuerden también que hay otros videos en el canal y que agradecería bastante su apoyo. Nos vemos en otro video.